y un agradecimiento a los organizadores de este primer Congreso Internacional Iberoamericano. Participó en este simposio con una ponencia sobre la presencia árabe en América Latina, especial referencia a la diáspora palestina y su importancia para la causa palestina. Para este trabajo, pues abordamos el siguiente plan. Comenzamos por la introducción para abordar luego el objetivo y la metodología y después la presentación de los resultados, así como las conclusiones. Se han analizado numerosos trabajos académicos sobre la presencia árabe en América Latina en general y Palestina en particular. Los árabes llegaron al continente americano en el siglo XII, más concretamente en el año 1100, 4 siglos antes que Cristóbal Colón. El historiador marroquí al-Idrisi, en su obra El Paseo de Anhelante, Nuzhat al-Mostaq, cuenta con algunos jóvenes, eh, cuenta que algunos jóvenes salieron de Lisboa en el siglo XI y llegaron a unas islas que pudieron pertenecer a América. Otros historiadores cuentan que Colón se basó en sus escritos, los escritos del historiador Al-Idrisi, para llegar al nuevo continente y justifican con eso su libro que fue exhibido en 1955 en una exposición en Italia, con el motivo de la conmemoración de 500 años del nacimiento de Colón. El objetivo de este trabajo, pues, sería proyectar luz sobre la relación entre América Latina y el mundo árabe mediante la llegada de los migrantes árabes para resaltar la especial atención que se lleva a la causa palestina, reflexionando así sobre el papel de la diáspora palestina que desempeña en este contexto. Para la metodología se parte de la metodología cualitativa de los hechos, así como los trabajos académicos relacionados con la presencia árabe en América Latina, con especial énfasis en la diáspora palestina y su papel en el apoyo de la causa palestina. Como resultados, primero, la inmigración norteamericana. El primer flujo migratorio de los árabes que llegó a América, pues ha salido desde Marruecos, sobre todo desde Tánger y Tetuán. Se trata de dos ciudades del norte de Marruecos con una vista sobre el Mediterráneo, o sea, hacia Europa, y sobre el Atlántico y con esto sobre América. Entre 1850 al 1860 conoció la llegada de los marroquíes musulmanes y de 1826 al 1828 pues sí llegaron los marroquíes judíos a Brasil. La inmigración árabe de Oriente a latinoamericana. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando empezó la gran inmigración de ciudadanos libaneses, serios y palestinos. Llegaron a los países americanos para mejorar sus condiciones de vida, ganar dinero y luego regresar a su patria. Las primeras migraciones significativas de los árabes a América Latina ha sido en la década de 1870, huyendo de la dominación del Imperio Otomano, mientras hay otros datos que muestran que los árabes llegaron antes de estas fechas y tenían una gran influencia en aquella época.
Pero algunos datos estadísticos muestran que la inmigración árabe empezó a notarse desde 1860, cuando empezaron a salir muchos árabes desde Oriente y precisamente desde la Gran Siria, que en la actualidad es Siria, Líbano, Palestina y Jordania, con destino a América Latina. Por ejemplo, entre 1860 y 1900 salieron de los puertos árabes unas 600.000 personas y entre 1900 y 1914 la cifra de inmigrantes árabes llega a 1 millón, sin contar los que salían de manera clandestina y embarcaban desde otros puertos. En México, por ejemplo, la población libanesa llega a 3.000 personas entre 1860 y 1899 y entre 1900 y 1913 ronda a los 15.000. En Chile, la población árabe se calculaba entre 8.000 y 10.000 personas durante el periodo de 1885 y 1940, a sabiendas de que era una población que empezó con solo 29 personas. Las fechas extremas en que se verificó el proceso inmigratorio árabe, según la información censal, fueron en los momentos de su creación, en 1885, una población de 29 personas. Y en 1940, años en que se estabilizó su número con 5.373 personas. Los árabes que llegaron a Latinoamérica entre 1860 y 1877 no salieron todos de países árabes, sino que algunos de ellos estaban viviendo ya en Europa. Tal es el caso del líder palestino Yusuf Karam, que estaba exiliado en Italia y después de su fallecimiento, muchos de sus seguidores que vivían con él en Italia optaron por emigrar a América del Sur, sobre todo a Brasil, donde se encontraron con italianos y españoles que conocían antes. Se atribuye a los libaneses la introducción en México del comercio en abonos, sistema que favoreció en gran medida la compra y venta de productos, lo cual permitió a los pobres adquirir las cosas pagando un poco cada semana y muchos campesinos ingresaron así al sistema de mercado comprando productos que antes estaban fuera de su alcance. También se conoció el cambio de nombre. Por ejemplo, Aiza Zaitún se convirtió en Salvador Olivera y Hannah Dib a Juan Lobo. Zaitún en árabe significa oliva y Dib significa lobo. Es importante también señalar que la participación política de los árabes en Latinoamérica empieza con su triunfo económico, sobre todo en las zonas rurales y las pequeñas ciudades. En el caso de Argentina, por ejemplo, había 10 políticos árabes entre 1919 y 1930, 4 concejales, 3 alcaldes, 3 diputados provinciales, todos ellos en zonas rurales. En Brasil, Ricardo Jafet, miembro de la familia de los Jafet, quienes poseen una institución bancaria con 50 sucursales en diferentes zonas de Brasil y un polígono industrial con una plantilla de 5.000 obreros. Ocupó en los años 40 el cargo del presidente del Banco de Brasil y más adelante el de ministro de Hacienda. Y a veces miembros de la misma familia ocupaban cargos importantes como sucedió en Argentina. En la provincia de Catamarca, padre e hijo de la familia Saad alternaban los dos cargos de gobernador y senador. Los hermanos Menem
ocupaban los cargos de gobernador y senador en la provincia de Rioja. En 1989, Carlos pasó a ser presidente de la República y su hermano Ricardo, vicepresidente y presidente del Senado. En Colombia, Rafael Turbay se considera como el primer descendiente árabe que llegó a presidir un partido político en la latinoamericana en los años 40. Y más tarde, un pariente suyo, Julio César Turbay, fue elegido presidente de Colombia en 1978, siendo también el primer descendiente de árabes que llegó a ocupar ese cargo en Latinoamérica. En Chile, Rafael Tarut fue nombrado en 1953 ministro de Minería, de Economía y Comercio. En 1957 fue electo senador. Y según el ex embajador de Jordania en Chile, casi fue presidente de Chile en las elecciones que ganó Salvador Allende. Algunos descendientes de árabes crearon partidos políticos, como es el caso del multimillonario Assad Bucaram, fundador del Partido Concentración de Fuerzas Populares en Ecuador, quien desempeñó cargo de presidente del Parlamento durante varias legislaturas, y más tarde su hijo Abdallah Bucaram llegó a convertirse en 1996 en el primer presidente de Ecuador de descendencia árabe, un cargo que ocupó en 1998. Y también otro ecuatoriano de madre alemana y padre árabe, Jamil Mohamed Wich, sin olvidar de mencionar también Alberto Tajik, vicepresidente de la República hasta 1996. Algunos eran de clase media y estaban afiliados a movimientos obreros o estudiantiles y a partidos comunistas, como es el caso en Bolivia, donde los árabes no tuvieron un peso económico, pero aún así tuvieron figuras políticas destacadas, como fue el líder sindicalista Juan Lichín Oquendo, secretario general de la Central Obrera Boliviana, quien ocupó la cartera de ministro de Minería en la época del presidente Paz Estensoro. Y llegó a ser vicepresidente de la República entre 1960 y 1964. Otro descendiente de árabes, Alfredo Yabur Malouf, uno de los artífices de la revolución marxista en Cuba, ocupó desde 1959 hasta su muerte en 1973 la cartera de justicia. En Nicaragua destacaremos a los hermanos Suad y Jacob Farah Marcos, quienes ocuparon respectivamente las carteras de Interior y Salud Pública. Pues en cuanto a la inmigración árabe de Palestina en Latinoamérica, pues comenzó a finales del periodo otomano, con la llegada de inmigrantes predominantes cristianos procedentes de la región de Belén, Jerusalén, Taiyib y Ramallah en 1870. Debido a su importancia en el incipiente comercio turístico europeo de Tierra Santa, las ciudades en cuestión experimentaron un auge en la demanda de las artesanías religiosas que producían, y el consiguiente surgimiento de una nueva clase de comerciantes, especialmente en Belén, incluyendo a Bayala y Baitzahor. Una de las principales razones para cruzar el Atlántico era participar en las grandes ferias internacionales que se celebraban en los Estados Unidos, lo cual está documentado por el historiador palestino de Belén, Adnan Musalla.
Los comerciantes palestinos asistieron a la Exposición Internacional de 1876 en Filadelfia, a la Feria Mundial de Chicago en 1893, a la Exposición Universal de San Luis de 1904. Algunos continúan hacia el sur en dirección a México, Centroamérica, principalmente Honduras y El Salvador, o directamente a Argentina. En toda América Latina, los funcionarios de inmigración clasificaron a estos palestinos como turcos. Es una categoría administrativa que englobaba a todos los portadores de pasaportes otomanos procedentes de Bilad Sham o el Levante, ya fueran árabes, armenios, judíos de Alepo o griegos. Una característica común a casi todos estos inmigrantes levantines fue su papel de minorías intermedias. Es un término utilizado para describir los grupos cuya etnia está vinculada a su actividad principal como comerciantes y mercaderes. Como la inmensa mayoría de los inmigrantes recién llegados empezaron como vendedores ambulantes, y la palabra turco se convirtió rápidamente en sinónimo de vendedor. Y para evitar la competencia con otros inmigrantes árabes, y en su mayoría serios libaneses, más numerosos y con redes comunitarias más fuertes, los palestinos que desembarcaban en Buenos Aires y San Pablo atravesaron la cordillera de los Andes para establecerse en países pequeños lejos de los grandes puertos atlánticos. Esta estrategia implícita de no competencia entre redes árabes, basada tanto en la solidaridad como en la satura de los mercados, explica por qué los serios y los libaneses constituyen la mayor parte de la diáspora árabe en Brasil, Argentina, México y Venezuela, que son los mayores países de América Latina, mientras que los palestinos son más numerosos que los demás inmigrantes árabes en Chile, Perú, Honduras y El Salvador. Las primeras asociaciones que se identificaron como Palestina, además de su identidad árabe o confesional, aparecieron en la década de 1910 en Chile. Se trata del Club Sportivo Palestina. Se fundó en Santiago en 1916. Estas asociaciones palestinas se multiplicaron en América Latina en las décadas de 1920 y 1930. Para concluir, presentamos las siguientes conclusiones. Se puede decir que la prosperidad económica y académica de los inmigrantes árabes y de sus descendientes nacionalizados les ha llevado a una aceptación social y a meterse en áreas importantes como son la política y la diplomacia, lo que les permitió considerarse como unos ciudadanos más. La estrecha relación entre América Latina y el mundo árabe fue coronada por el nacimiento de la cumbre UNASUR Liga de los Estados Árabes, pues que se preveía celebrar cada 3 años, alternando el lugar de su celebración entre países de la Liga Árabe y de la UNASUR. Hasta el día de hoy se han celebrado 4 cumbres: 2005, 2009, 2012 y de 2015, y 2018 respectivamente en Brasilia, Doha, Lima, Riad. La quinta fue prevista su celebración en Caracas en 2018, pero se quedó suspendida para fortalecer su cooperación en amplios campos como economía, política, cultural y energético.
Eh, en relación con la causa palestina, es de gran importancia subrayar que en 1948 13 países latinos votaron a favor de la partición de Palestina. Se abstuvieron 6 y un voto en contra. Circunstancia esta que allanó el camino para la creación de Israel. 65 años después, fueron 24 que votaron el 29 de noviembre de 2012 a favor de reconocer Palestina como Estado observador no miembro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la oposición de un solo país y la abstención de 4 otros. Chile y Brasil fueron los países de Latinoamérica que respondieron con más generosidad a la llamada de ACNUR para acoger a los refugiados palestinos que volvían a desplazarse para salvar la vida. En Chile reside la mitad de los palestinos de toda América Latina. Se trata de la comunidad de la diáspora palestina más grande del mundo fuera de Oriente Medio, con medio millón de personas. Es la más organizada y con influencia suficiente para tener presencia propia en los diferentes ámbitos de la sociedad chilena, desde el deporte, el mundo comercial, hasta la representación política. La participación de políticos de origen palestinos en la política nacional ha influido la política exterior de Chile respecto a la cuestión palestina. El reconocimiento del Estado palestino por parte de la mayoría de los países de América Latina habría sido imposible sin la movilización constante de la comunidad a través de las asociaciones de la diáspora. El movimiento de boicot, de desinversiones y sanciones también ha conseguido tracción en Latinoamérica, especialmente en Chile y en Brasil, aunque no ha alcanzado el mismo nivel de visibilidad en Estados Unidos y Europa. Recientemente, el Club Fútbol Palestino atrajo la atención de todo el mundo al utilizar un mapa de Palestina histórica en su camiseta. Estamos hablando, por supuesto, del club de fútbol creado en Santiago, en Chile. Este compromiso también es evidente en el arte y la cultura latinoamericanos, ya que decenas de artistas de la danza palestina expresan su solidaridad con Palestina en sus obras y a través de su activismo. Más que nunca, esta comunidad de la diáspora quiere desempeñar un papel activo en el sufrimiento del pueblo palestino. Cabe recordar, como reacción al genocidio civil palestino, Bolivia rompió su relación con Israel y al mismo tiempo Chile, Colombia llamaron a sus embajadores. Pues, y ante el genocidio y la limpieza étnica que está llevando Israel contra los palestinos, algunos estados latinoamericanos han adoptado posiciones pro-Palestina, poniendo el listón muy alto para los propios estados árabes. La diáspora palestina en América Latina ha hecho que la causa palestina el eje principal de sus actividades. La Constitución de la Unión Palestina de América Latina, UPAL, en San Salvador en 2019, que representa a las asociaciones de las comunidades patrióticas de la diáspora palestina en el continente. Es una prueba clara del papel que se puede jugar en la defensa de los derechos del pueblo palestino, movilizando el potencial de esta comunidad y al mismo tiempo como tejido de América Latina, rechazando la injerencia extranjera en los asuntos internos de esos países latinos americanos. Y con esto termino mi presentación
Perdona si he pasado un poco el tiempo, pero dado la importancia de este tema, ha sido imposible resumirlo más. Muchas gracias por su atención. Para cualquier pregunta o comentario, no duden en dejármelo o bien mandarme